Hola, mi nombre es Gandhi Manuel Valdés Huerta. Esta va a ser mi presentación oral sobre la propuesta de solución problema. Voy a tener una duración máxima de 10 minutos. Intentaré ser igualmente lo más breve posible. Pasando a la primera diapositiva, tenemos la propuesta de solución. ¿Cómo llegamos a nuestra solución? Bueno, nuestra solución fue un poquito de lo que vimos en clase, más que nada. Estuvimos revisando en clase lo que fue el bote de Marriott, así que decidimos implementar este bote para nuestra solución. Cabe recalcar que lo que se nos está pidiendo es que realicemos una fuente y que tenga ciertas medidas o ciertas especificaciones, como que esa fuente tiene que disparar el agua y que llegue a 3 metros de altura y que llegue a una distancia de 2.5 metros, así como tiene que estar activa durante al menos una hora y media y que no se utilice ninguna especie de dispositivo eléctrico como motores y cosas así o bombas de agua. Entonces la solución fue el bote Mario. De hecho es el dibujito que se alcanza a ver en la pantalla. Este, Materiales. Los materiales son un poco subjetivos porque lo que revisamos era de que el caudal tenía que ser de 1 litro de agua por segundo. Entonces, cuando estamos hablando de una hora y media, si lo transformamos 5.400 litros de agua, eso es simplemente muy difícil de tener en un bote. Así que pues o es un bote muy grande o es un bote muy largo. Así que los materiales que pusimos son un poquito generalizados y tirando más a la propuesta que pusimos de utilizar dos botes de Marriott, uno que rellene al otro. Eso es un poco más de creatividad y realmente pues está sujeto a cambios, depende mucho de cómo queramos realizar este proyecto. Pero pues nuestros materiales fueron, si no me equivoco, en mayoría plásticos, los tubos tenían que estar sellados con cinta, así como adherente, si no me equivoco, o adhesivo, perdón, era la palabra, y cosas así. Los tubos tenían que ser de metal porque estos van a ser los que reciban más daño, ya que ellos van a tener el flujo de agua constante. Y pues igualmente esto es un poquito subjetivo, como ya dije. Los factores fue creatividad más que nada. La creatividad y analizar un poquito el proyecto, imagináramos que existiera. Porque pues tenemos varias cosas, como qué pasaría si el bote de Mario se le tapa el tubo de arriba, está muy feo, tendríamos que ponerlo en subterráneo, pero pues ahora tendría que alcanzar mayor altura, o de que qué pasaría si el agua se evapora. Estas son cosas que pues un poquito revisamos e intentamos solucionar. Se hablaba de aplicarle un filtro sobre el tubo para que pues no se tapara del todo. Tener una reserva de agua que se activara manualmente, que pudieras jalar una palanca y que se abra el agua para que se pueda cumplir con que esté activa al menos la hora y media. Era un poquito de creatividad aquí. Ahora viene un poquito más lo interesante, de que hablamos de las matemáticas y principios ingenieriles. Aquí tenemos un poquito de los cálculos, así que me voy a permitir primero empezar con tiro parabólico. Aquí tenemos cosas que ya conocemos, como se alcanza a ver las horas, el tiempo, cuántos litros sobre segundo tenemos. También estamos hablando de la altura que tiene que tener, la y, por así decirlo, la x, la distancia. Estos son datos que pues ya se nos dieron previamente, entonces esto no lo tocamos. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, velocidad en y y en x. ¿Esto para qué? Para obtener el ángulo. Entonces, muy sencillo, simplemente aplicamos la fórmula para obtener la velocidad en y y obtener la velocidad en x. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obtener el ángulo. Arco tangente de y sobre x, muy sencillo. Entonces, aquí como podemos ver, nuestro resultado fue 78.23, redondeando. Entonces, bueno, redondeando 78 realmente. Entonces pasamos a lo siguiente. Ahora lo que queremos es la velocidad vertical, que pues realmente esto es algo de lo más importante. Bueno, realmente el ángulo también es muy importante porque pues estamos hablando de una fuente que dispara el agua como en parábola. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos esto? El caudal del agua. Muy sencillo, velocidad de y sobre seno del ángulo. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos obtener la velocidad. Metros sobre segundos, por cierto. No olvidemos las unidades. Ahora, pasemos a lo siguiente. Torricelli. Este es el más sencillo de todo. Bueno, no, las conversiones son lo más sencillo de todo. Esto es muy sencillo. Simplemente aplicamos la fórmula que vimos en clase, raíz de 2g por h. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Esto lo que nos va a dar es la distancia que queremos exactamente del tubo del bote de Marriott sobre el orificio de salida o donde va a estar el tubito donde salga el agua. Esto es de lo más importante realmente, porque si la regamos en esta altura puede que incluso la fuente ni funcione. Entonces, ahí ya tenemos la altura que se alcanza a ver acá abajo. Se redondea realmente a 3 si queremos redondearlo, así que pasemos a lo siguiente.
Flujo de volumen del fluido. Esto, igualmente importante. Aquí de qué estamos hablando, del orificio de salida o el tubito que está abajo, por donde sale el agua. Esto es de lo más importante. Si hacemos un tubo muy grande, el agua va a salir a chorros y no va a hacer nada. Si lo hacemos muy chiquito, va a salir un chorrito de agua y no se va a cumplir con nuestras especificaciones. Entonces, ¿qué revisamos? La fórmula QV por A. Entonces, ¿qué significa? La Q representa el volumen del fluido, la V la velocidad y el A el área. Lo que queremos, el área. Más adelante lo convertíamos en radio, perdón, porque es un circulito. Entonces, ahora buscamos el área. ¿Qué cambiamos? La ecuación Q sobre velocidad. Esto nos va a dejar el área del círculo. Finalmente se alcanza a apreciar aquí. Área 1.27. Esto pues simplemente ahora lo que tenemos que obtener es el radio. El radio pues simplemente como estamos hablando de un círculo lo pasaremos con raíz cuadrada de área sobre pi. Esto es muy sencillo, se alcanza a ver aquí a la derecha. Y pues, y pues realmente esto es de lo más importante y debemos abonar un poquito más de ello adelante. Ahora sí, lo más fácil, la conversión. 1 litro sobre segundo, hora y media. Entonces lo único que hacemos es multiplicar y obtenemos que ocupamos al menos 5400 litros como mínimo. Si solo utilizamos una botella, que ya pusimos la alternativa de utilizar más de una, si solo utilizamos una, ocuparemos mínimo que la botella tenga esa agua y que el orificio tendría que estar hasta abajo prácticamente. Así que tenemos que hablar de que incluso se debería de usar más agua como de la que se habla ahí. O sea, tendríamos que tener más de 5400 litros, que esto es simplemente algo tremendo para una fuente. Ahora, tolerancias y medidas arbitrarias. Esto es un poquito más subjetivo, por así decirlo, ya que aquí ya hablamos un poquito de eso, de teoría arbitraria y cosas así. Tolerancia, el tubo de salida. El ángulo que este tubo va a tener tiene que ser de 78 grados casi obligatoriamente. Puede variar poquito, muy poquito realmente si se recomienda. Pero pues esto es una de las pequeñas variables que puede haber sin que se afecte del todo la fuente. No pasaría nada si está un poquitito más arriba, poquitito más abajo, igual cumpliríamos hasta cierto punto con las especificaciones. Ahora, el más importante, el orificio de la botella, el huequito de hasta abajo, como se alcanza a ver aquí el dibujito, el huequito de la botella es de lo más importante. Si este orificio es muy grande, ya la regamos. Si este orificio es muy chiquito, ya la regamos. Entonces aquí sí debemos, con todo lo que se pueda, intentar hacerlo lo más exacto posible. Esto es lo que más puede afectarnos si se cambia lo más mínimo. Así que ese sería el punto que yo diría más importante. Ahora, la cantidad de agua, como ya se habló, y un poquito subjetivo esto. Porque si tenemos dos botes de Marriott, uno rellenando al otro al mismo tiempo, pues tenemos un poquito de libertad de utilizar menos agua, pero pues esto requeriremos más sistemas complejos. Entonces, si hablamos de un bote, tiene que haber mínimo 5400 litros y pues si utilizamos más, esto ya es subjetivo. Medidas arbitrarias, la forma del bote. Este, en nuestra explicación dijimos un bote de forma cilíndrica, pero pues realmente esto no tiene por qué ser así. Podemos utilizar un bote en forma de pirámide, podemos utilizar un bote en forma en forma de botella, podemos utilizar un bote en cualquier forma. Lo que tiene que tener es esa agua. Entonces realmente la forma del bote es completamente subjetiva. Siempre y cuando se cumpla que es un bote de Marriott, está bien. Así que con que todo esto se cumpla, está todo bien.